Hola, hola, hola. Continuamos con el segundo vídeo del tema del enlace químico. En él vamos a ver qué son los símbolos de Lewis y cómo se escriben. Un símbolo de Lewis se compone del símbolo del elemento, llamémoslo por ejemplo X, rodeado de los electrones que poseen su capa de valencia. Por ejemplo, si tiene uno, pues se pone en uno de los lados del elemento, donde más nos guste. Si tiene dos, ocupamos otro lado, tres electrones, cuatro. Y en el caso de que tenga más, pues vamos colocando 5, 6, 7 y 8. Un elemento que tenga 8 electrones, pues es un gas noble. Bueno, sin considerar el helio, pero correspondería al símbolo de Lewis de un gas noble, neón, argón, criptón, xenón, etcétera. Bien, pues vamos a utilizar esta táctica para escribir símbolos de Lewis de los elementos que llamamos representativos, elementos como alcalinos, alcalinoterrios o bien los elementos de esta zona derecha de la tabla periódica. Y, por ejemplo, los alcalinos. ¿Cómo es el símbolo de Lewis del hidrógeno? Pues el símbolo del elemento con bueno, el único electrón de valencia que posee. El hidrógeno tiene configuración 1s2 y por tanto tiene un único electrón y lo colocamos ahí. ¿Qué le pasa al litio? Pues el litio tiene también un electrón de valencia. ¿Qué le pasa al sodio? Pues tiene también un electrón de valencia. Y estos son los símbolos de Lewis. Podemos ver, por ejemplo, aquí para el átomo de litio, configuración electrónica 1s2, 2s1. Recordemos que la capa de valencia es la de mayor número cuántico, la de mayor n. Por tanto, aquí la capa de valencia se compone de un único electrón. Fijémonos, por ejemplo, el sodio con su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aquí está la capa de valencia del sodio. 3s1, por tanto un único electrón, y lo colocamos ahí como un punto en torno al símbolo del elemento. El símbolo del elemento representa su núcleo y los electrones que no son de valencia, los electrones internos. Por ejemplo, en los alcalinoterrios, pues el berilio lo representaríamos, tiene dos electrones, por tanto, bueno, los podemos poner, no tiene mucha importancia, podemos colocarlos así, por ejemplo. El magnesio tendría esta configuración, tendría este símbolo de Lewis, el calcio este otro símbolo de Lewis, y así sucesivamente. No nos interesan mucho los elementos de transición, puesto que tienden a formar enlaces metálicos y Lewis, pues su teoría se aplica principalmente al enlace covalente, aunque también describe el enlace iónico, pero no el enlace metálico. Entonces pasaríamos a esta otra parte de la tabla periódica con el boro en el grupo 13, que tiene 3 electrones de valencia. El boro tiene 3. Bueno, vaya, me he olvidado de comentar, por ejemplo, no sé, la configuración del berilio. El berilio es 1s2, 2s2, 2 electrones de valencia. O, por ejemplo, el magnesio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 de valencia en su última capa. Y el boro tiene 1s2, 2s2, 2p3, 2p1, perdón. El boro tiene 2p1. Y aquí la capa de valencia es todo eso. La 2s2, 2p1, por tanto tiene 3 electrones de valencia que colocamos en torno al símbolo del elemento. ¿Qué importancia tienen los electrones de valencia? Bueno, son los que participan en el enlace químico. Por tanto, son los electrones que se van a ceder o se van a compartir, dependiendo de que el enlace sea iónico o covalente. Por eso nos interesan los símbolos representar esos electrones de valencia solamente. El aluminio le pasa lo mismo, el galio le pasa lo mismo, el indio le pasa lo mismo, etcétera. En el caso del carbono, elemento muy muy importante, pues tiene 4 de valencia. El silicio también tiene 4 de valencia. Veamos, por ejemplo, el famoso carbono. 1s2, 2s2, 2p2. 4 de valencia. El grupo del nitrógeno. Nitrógeno tiene 5 de valencia. 4 y bueno, en un lado pues ponemos 2. 2, 3, 4, 5. Nitrógeno. Configuración 1s2, 2s2, 2p3, 3 y 2, 5. 5 electrones de valencia. Nitrógeno, el fósforo pues exactamente igual. 5 de valencia. Después iríamos con el grupo del oxígeno. El oxígeno tiene
tiene 6 de valencia, tiene 6. Por tanto, debemos colocar, no sé, por ejemplo, aquí 2 y no sé, pues o aquí de este lado, podemos poner ahí otros 2, donde más nos guste. No, me parece que no hay ninguna regla en concreto para dónde se colocan. 1s2, 2s2, 2p, 4. 4 y 2, 6 electrones de valencia para el oxígeno. También el azufre le pasa exactamente lo mismo. 1, 2, 4, 6. Y después vendrían los halógenos, como por ejemplo el flúor, que tiene 7 de valencia. Así que ya tenemos que poner 2, 4, 6, 7. O el cloro, que tendría 7 de valencia también. 2, 4, 6, 7. El flúor, configuración 1s2, 2s2, 2p5. Tiene, por tanto, como puede verse, 7 de valencia. 5 y 2, 7. 7 de valencia. Y faltan los gases nobles. ¿Qué le pasa a los gases nobles? Bueno, pues quitando el helio, que el helio tendría 2 de valencia solamente, aunque esto le da una gran estabilidad, el resto se rodea de 8 electrones de valencia. Por ejemplo, el neón pues tiene 8 electrones de valencia. Este sería su símbolo de Lewis con una configuración electrónica de tipo 1s2, 2s2, 2p6. Aquí está la capa de valencia con 6 electrones. Bien, de esta forma podemos dibujar sin ningún problema los símbolos de Lewis. También se pueden, lógicamente, escribir símbolos de Lewis pues para cationes, aniones. ¿Cómo representaríamos, por ejemplo, el símbolo de Lewis del anión fluoruro, del fluoruro? Bueno, pues es el flúor con un electrón más. Si el flúor tiene 2, 4, 6, 7 electrones, pues esa carga negativa indica un electrón más, así que el fluoruro tendría ese símbolo de Lewis, es decir, tiene el mismo símbolo de Lewis que los gases nobles, siendo isoelectrónico a uno de ellos, que es el neón. Como podemos ver, aquí está el flúor, si captura un electrón se convierte en isoelectrónico, es decir, misma configuración electrónica que el neón, y por tanto especialmente estable. ¿Cómo sería el símbolo de Lewis, por ejemplo, del calcio 2+? Imaginamos el Ca2+. Bueno, pues el calcio lo tenemos aquí dibujado, tiene 2 electrones de valencia. Si es calcio 2+, es que los ha perdido, por tanto su símbolo de Lewis sería simplemente Ca, no tendría electrones a su alrededor. Si por ejemplo ponemos el calcio más, pues el calcio más sería así. El calcio es así. Y el calcio 2+, pues pierde sus 2 electrones de valencia. ¿Y eso qué significa? Pues que al perder 2 electrones retrocede 2 posiciones en la tabla periódica, quedando isoelectrónico del argón y por tanto especialmente estable. Es el calcio 2+, es isoelectrónico de un gas noble. Por ejemplo, ¿qué le pasa al N3-? Bueno, pues es el nitrógeno con 3 electrones de más. El nitrógeno, ¿qué símbolo de Lewis tenía? Tenía este que podemos ver aquí, con 5 electrones de valencia. Si le ponemos 3 más, pues de nuevo se rodea de 8 electrones. Así nos quedaría el símbolo del nitrógeno 3-, también isoelectrónico con el gas noble que le sigue. Nitrógeno, cogiendo 3 electrones, se convierte en neón. Bien, podemos escribir, como puede verse, símbolos de Lewis pues para cationes, para aniones. Y bueno, ahora, ¿cómo representamos los enlaces que generan pues moléculas? Compuestos iónicos, compuestos covalentes, ya lo vimos en el primer vídeo, pero vamos a poner un ejemplo para terminar este vídeo. No sé, por ejemplo, y ahora en el siguiente vídeo ya entramos en los compuestos iónicos, pero imaginemos, por ejemplo, el CaCl2, el cloruro de calcio. ¿Cómo se forma esta sustancia? Es un compuesto iónico. Tenemos el calcio, que posee 2 electrones de valencia, y tenemos el cloro, que posee 7 electrones de valencia. 7. Vamos a pintar los del calcio, por ejemplo, en rojo. Al calcio, como vimos, le sobran 2 para quedar isoelectrónico de gas noble. Al cloro, por su parte, le falta 1 para completar su octeto y también convertirse en isoelectrónico de gas noble. Por tanto, es evidente que el calcio tiene tendencia a perder uno de sus electrones, en realidad tiene tendencia a perder los 2, pero vamos a quitarle primero uno de ellos, y este cloro
tiene tendencia a ganarlo. Por tanto, el calcio cederá un electrón que el cloro tomará. Sin embargo, al calcio le sobra un segundo electrón, pero bueno, eso no es problema. Podemos considerar que en el medio tenemos muchos átomos de cloro dispuestos a coger ese electrón que les hace falta para completar su octeto. Así que un segundo átomo de cloro captura el otro electrón del calcio. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que el calcio ha perdido sus dos electrones y su símbolo de Lewis es esto. Si queremos podemos poner aquí dos más. Es un calcio con dos cargas positivas. ¿Y qué le ha pasado a los cloruros? Pues tenemos dos cloruros, dos aniones cloruro, que son cloros que han captado un electrón. Estos iones, mediante fuerzas iónicas, mediante fuerzas de Coulomb, van a interaccionar generando una red cristalina, generando un cristal, el cloruro cálcico. De uno de estos electrones de cada átomo de cloro pertenecía al calcio. Por tanto, estamos ante un compuesto iónico. Bien, así se forma, así se puede escribir mediante las estructuras de Lewis los compuestos iónicos. Vemos que los átomos se combinan para que el compuesto quede eléctricamente neutro. El CaCl2 tiene un calcio con dos positivas, pero después tiene dos cloros que tienen una negativa. En conjunto, el cristal es neutro. Y, por ejemplo, podemos trabajar también compuestos covalentes como el HCl, o por ejemplo uno un poco más sofisticado, un poco más complejo, perdón, la molécula de agua, por ejemplo. La molécula de agua, ¿cómo se forma? Bueno, vamos a ponerla así, el H2O. ¿Cómo se forma el H2O? Que tiene aquí dos pares solitarios. Bueno, pues es la combinación de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno tienen un electrón de valencia. Su símbolo de Lewis es así. Tenemos un electrón de valencia. Y el oxígeno, si nos fijamos en lo que comentamos antes, tiene 6 de valencia. Tiene 6 de valencia. Por tanto, aquí el oxígeno está dispuesto a aceptar electrones, aceptaría el electrón del hidrógeno, pero eso nos dejaría el hidrógeno como H+, como protón, y su estabilidad está en convertirse en helio, es decir, en isoelectrónico con helio. Por tanto, al hidrógeno no le gusta ceder su electrón al oxígeno. No quiere perder el electrón que tiene, quiere capturar otro, tener dos electrones para ser isoelectrónico con el helio. Por su lado, el oxígeno quiere ser isoelectrónico con el neón y para ello debe adquirir dos electrones. ¿Qué solución hay ante esto? Es decir, cuando nadie quiere dar y todo el mundo quiere recibir, pues la única solución es compartir. Tenemos que compartir. En este caso el enlace se forma cuando los electrones de los hidrógenos y también uno de los oxígenos, perdón, dos, bueno, cuando los electrones de los hidrógenos y dos del oxígeno se comparten de esta forma. Así, estos electrones que tengo aquí se llaman pares enlazantes, porque están compartidos por ambos átomos. Se comparten, pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno. Son pares enlazantes. Pares enlazantes. Son pares enlazantes. Y los que le quedan al oxígeno, estos de aquí, son pares solitarios. Pares solitarios. Pares electrónicos solitarios, no compartidos, que no forman parte del enlace. Los pares enlazantes se acostumbran a dibujar con una línea. Bueno, lo pongo así en forma de un ángulo porque, bueno, es la geometría que tiene la molécula de agua, pero en principio no entraríamos de momento en ello. Y los pares solitarios se dibujan sobre este átomo de oxígeno como dos puntos de electrones, dos pares de electrones que no forman enlace. Aquí tenemos nuestros pares enlazantes. Pares enlazantes. Y esta es la estructura de la molécula de agua, llamada estructura de Lewis. Se pueden mantener estos puntos indicando que, bueno, esta raya son dos electrones compartidos entre ambos átomos, pero normalmente un enlace se suele dibujar así. No se acostumbra a pintarlo como el par de electrones que lo compone, pero bueno, propiamente las estructuras de Lewis es esto que tengo aquí. Pero es muy habitual dibujarlo de esta manera. Yo voy a pintar a partir de ahora las estructuras, bueno, pintaré alguna más así de esta manera, pero principalmente las voy a poner así. Es decir, para mí los pares enlazantes no van a ser dos electrones que voy a dibujar, sino una raya que representa el enlace entre los átomos y por supuesto se compone de esos dos pares de electrones enlazantes.
Bueno, pues eso es todo de momento. Con este vídeo hemos aprendido a dibujar los símbolos de Lewis y también hemos puesto un pequeño ejemplo o dos pequeños ejemplos de cómo los símbolos de Lewis permiten describir el enlace químico entre los átomos que componen pues una molécula o un cristal iónico.